Bueno, agradecidos por acompañarnos a este nuevo espacio de la Dirección de Egresados de la Universidad Católica Andrés Bello, que vamos a inaugurar hoy con la presencia del profesor Leonardo Carvajal. Leonardo es también egresado de nuestra casa de estudios, egresado de la Escuela de Educación en 1974. Sí. Y con él hay algunas cosas que conversar, sobre todo a propósito del inicio del año escolar y un tema que nos preocupa a todos los venezolanos, aquí y fuera del país, que tiene que ver con la educación en todos sus niveles y esa situación sobre cómo reconstruir o cómo reiniciar una reconstrucción del sistema educativo. Gracias, Leonardo, por acompañarnos y yo quería iniciar esta conversación hablando sobre quizás un breve diagnóstico de esta situación. Se han escuchado cifras, se han escuchado denuncias desde el gremio de docentes, desde los representantes, las comunidades educativas organizadas. Pero bueno, si tuviéramos que hacer una breve fotografía de dónde está el sistema educativo ahorita, ¿qué serían los elementos a destacar? Mira, te lo puedo decir con una frase dura. Estamos como aquel septiembre del 2001, cuando veíamos implosionar a las dos Torres Gemelas de Nueva York con altísimo horror de nuestra parte, aunque no viviésemos en los Estados Unidos. Ahora sí vivimos en Venezuela y yo no tengo otra palabra para calificar lo que viene ocurriendo desde el año pasado, pero que para este curso escolar se acentúa, como es la palabra implosión. Algo que se derrumba desde adentro. ¿Y por qué se derrumba desde adentro? Porque efectivamente el sistema educativo todos lo identificamos con un plantel, con una bandera, o sea, la infraestructura física, pero eso vale nada. Eso puede servir para hacer una fábrica de café o una fábrica textil si adentro no tiene el estudiante, los muchachos, y tiene el docente preparado. O sea, no cualquier ser humano allí, sino un docente preparado en lo que va a hacer. Entonces, ¿por qué se está derrumbando por dentro? Porque hay un éxodo terrible de docentes desde el año pasado. O sea, ya cuando vienen los procesos de hiperinflación en un país y no son atajados después de 3, 4, 5 meses, como ocurrió en Perú, como ocurrió en Argentina, como ocurrió en Bolivia en distintas décadas recientes, sino que comienzan en noviembre del 17 y ya vamos para noviembre del 19, 2 años de hiperinflación que además tiene algunos momenticos como que se aguanta en mera inflación, o sea, un 40% mensual, lo cual es una barbaridad, y después da otros golpetazos, 200, 300% de aumento. No hay salario fijo que resista, ni de médico, ni de enfermera, ni de docente. En este caso estamos hablando de los docentes. Y entonces sencillamente el Colegio de Licenciados de Educación le pedí cifras hace 2 o 3 días y me señalaba, por ejemplo, lo que ganaba un docente 1 y un docente 6. Ese es el escalafón del que trabaja desde primaria hasta final del bachillerato. Un docente 1, su sueldo mensual es 66.590 bolívares y un docente 6, 76.930. Se le suman unos bonos, unos bonitos o unos bonitititos, vamos a decirlo más realistamente, y entonces eso hace que a lo mejor algunos lleguen a 120.000, 130.000, pero a la vez luego vienen los descuentos, el rebanamiento. Entonces, por ejemplo, me mostraron una planilla de pago de un docente 4, o sea, un docente 4 tiene 12, 15 años en el sistema, muy probablemente tenga algún posgrado, alguna maestría. Muy pocos docentes pasan a 5 o 6. La inmensa mayoría está entre docente 1 y 3. Entonces un docente 4 ya empieza a formar parte de la élite, de la crema. Ese docente estaba ganando la quincena pasada 49.698 bolívares. O sea, ¿eso le sirve acaso para comprar un cartón de huevos? No. Menos.
Entonces, medio cartón de huevo. Entonces, sencillamente, esa es la razón del éxodo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Ya estaba estudiado desde finales del siglo pasado por Josefina Brunicelli de Liesa, que un poco más de un tercio de los docentes trabajaba en dos planteles. En la mañana en un oficial, en la tarde en un privado o viceversa, a veces hasta tres, sobre todo si se era profesor de bachillerato. Porque es muy común que un profesor de física diera 24 horas en un plantel, 16 en otra y 20 en otra. O sea, se atiborraba de clases, pero mal que bien eso le permitía no solo sobrevivir desde el punto de vista alimenticio, o sea, lograr la canasta alimentaria, sino también comprarse un par de zapatos cada 6 meses, por decir algo, ¿no? Y pagarle la escuela al muchacho y tal, ¿no? Eso se acabó. O sea, no es que se acabó el sobretrabajo o el plus trabajo. Lo que pasa es que si tú ganas 49.000 en uno, 49.000 en otro, y si te revientas, trabajas también en un nocturno, tú estarías ganando 150.000 quincenal, 300.000 mensual. Entonces, sencillamente, hay ocupaciones que no profesiones que a lo mejor están más al alcance de ese educador y que le podrían permitir ganar eso mismo sin tener que sobretrabajar. Entonces, obviamente, llega un momento en que la persona no resiste ese ritmo, esa barbaridad, y entonces se pasa a otra ocupación. Eso lo llaman elegantemente rotación laboral. En este momento es una estampida, esa es la palabra. O sea, la gente se está alargando del sistema y desde primaria hasta universidad. Por ejemplo, Tulio Ramírez, el director del doctorado de educación de la UCAP y profesor por 30 y tantos años en la UCB, jubilado, me decía que su salario de jubilado ya es 153.000 bolívares al mes. Él es titular, que es lo máximo allí, doctor, era dedicación exclusiva, entonces 153.000 al mes. ¿Cómo no pensar que un profesor con esas características, si le ofrecen unas horas de clase en una universidad en Barranquilla o en Paraguay, pues se va a ir? Porque sencillamente, yo sí puedo hablar, por ejemplo, de lo que ha pasado en Ecuador. Sí podemos hablar con realismo de profesores de alto nivel gerencial de la propia UCAP. O sea, podemos hablar del decano de Derecho que teníamos hasta hace pocos años, o la decana de Economía, que tienen que aterrizar desde hace varios años en Santiago de Chile o en Latacunga, Ecuador. O sea, Latacunga es un pueblo, una ciudad pequeña, como decir Los Teques, más o menos cercana a Caracas, no tiene digamos, la vida cultural, académica de una Caracas o de un Quito o de una Bogotá, pero si esa persona cambia un ingreso muy magro por uno de $3.500 al mes, que es lo que cobra decentemente un profesor universitario en ese país llamado Ecuador y también a lo mejor en otros, sencillamente pues se va, porque no resiste. Entonces la implosión se debe a que los habitantes, los que hacían el servicio, se están yendo. ¿Cuántos? El estilo del gobierno de tratar de paliar problemas estructurales muy profundos con chambonadas nos dice qué es lo que está ocurriendo. O sea, de repente inventaron que van a bautizar a unos muchachitos del plan Chamba Juvenil como docentes. O sea, hay piraterías que ha hecho el gobierno en materia, por ejemplo, de educación secundaria, que poco se han reparado. Cuando se inventó la misión Rivas, hace ya 15 años más o menos, el pecado allí no estuvo en enseñar en 2 años todo un bachillerato a personas adultas, porque sí es lógico que un adulto no necesite 5 años como un adolescente. Entonces está bien, el plan era 4 semestres, 2 años, pero lo espantoso era la piratería del docente. Era un supuesto o una supuesta Superman o Superchica, porque era un solo docente como orientador o facilitador de todas las asignaturas del año que la persona viese. Entonces, claro, si me ponen a mí a enseñar, orientar historia, geografía, cívica, castellano, las del área donde me formé en la UCAP hace años, pues podría ser.
Perfectamente, pero ¿cómo voy a enseñar yo también a orientar en inglés, en química, en física, en matemática? Esa barbaridad ocurrió y ese invento absolutamente antipedagógico lo vivió el chavismo hace 15 años. Ahora el señor Aristóbulo Ture se le ocurre que unos muchachos muy mal preparados, como salen la generalidad de los bachilleres de ahora, va a sustituir a profesores graduados en la UPEL o en la UCAP o en la UCB como profesores de las distintas asignaturas y creer que eso se puede subsanar con 450 horas de un aprendizaje instantáneo. Es una locura. Pero además ese plan está destinado al fracaso, porque no va a haber muchachos de 15 años, grupo de 30 estudiantes de 15 años, que se le pongan delante otro muchacho como él con 18 años de edad para que funja de profesor. O sea, yo le auguro, sabiendo lo que es la adolescencia venezolana, le auguro no más de 2 o 3 semanas para que la paciencia del Nobel y que educador reviente. O sea, y el muchacho deje de ir, aparte de cuánto le van a pagar. O sea, porque ese muchacho de 18 años va a decir, yo soy bachiller, ahora estoy supliendo a un señor profesor, yo tengo a lo mejor novia, yo quiero ir al cine una vez al mes, ¿y cuánto es que me van a pagar? Le van a pagar como docente uno, evidentemente. Entonces le van a pagar que 50.000 bolívares al mes. O sea, el tipo tampoco va a resistir. Leonardo, nos planteabas en tu intervención en la situación desde el punto de vista docente, desde el punto de vista gremial, desde lo que está pasando desde las nóminas de profesores de los colegios. Pero ese problema se suma el de los estudiantes, el de finalmente el que recibe el servicio, donde más allá de si la infraestructura está, si el docente está, estamos viendo o estamos recibiendo cifras y números alarmantes de deserción escolar en todos los niveles, ¿no? Desde o deserción educativa, ¿no? Hablando desde la universidad hacia abajo, pero preocupa en gran medida sobre todo lo que está pasando con la educación básica. Eso uno puede atribuirle en parte a la migración o esa falta de estudiantes. Pero bueno, hay un problema, además un problema de planificación de país, de ¿qué vamos a hacer con este drama? Sí, fíjate, el Colegio de Licenciados en Educación, que tiene sedes en todos los 24 estados del país, hizo un arqueo de cuál era la realidad con los estudiantes en función de cuando faltaron a clases. En el curso 2018-2019. El 22%, la razón para faltar es que no tenía comida en su casa, o sea, se sentía muy débil para ir. El 20% problemas de agua, el 17% transporte, el 15% electricidad. Y cuando combinas estos porcientos, yo me imagino que hay un 30, un 40% que tuvo un ausentismo muy grande. Técnicamente no abandonó el sistema y además el sistema lo promovió porque ese es el modelo golillero que el chavismo implantó desde el 2003. O sea, apruébenlo y si usted no aprueba a los estudiantes, usted docente entra bajo una especie de tribunal de investigación, sobre todo en secundaria. Y otro dato muy grave, en el 89% de los planteles donde trabajaban licenciados en educación, que es como decir prácticamente todo el país, no estaba funcionando el programa alimentario escolar, que ese fue el gran invento de Gustavo Rosen, por cierto, un empresario, supongo que liberal de ideología, que en el año 89 o 90 tuvo la sensibilidad social de inventar con los gremios magisteriales una famosa beca alimentaria, que era un apoyo, en aquel entonces era bolívares contantes y sonantes que le daban a las madres para hasta 3 niños, ¿no? Y luego eso se transformó en el programa alimentario escolar con el ministro Cárdenas, y ese programa alimentario escolar, el otrora gremialista y supuesto socialista y humanista Aristóbulo Ture lo dejó caer, porque de cada 100 niños, 89 no tienen el programa alimentario escolar. Y eso sí es fundamental, porque era uno de los incentivos o ganchos para que las madres de familia mandaran al muchacho. O sea,
era que el muchacho comiera en la escuela y además aprendiera. O sea, las madres tienen las dos cosas claras, pero si en la escuela no hay que comer y la madre tampoco tiene cómo prepararle una arepa con algo dentro, entonces pues el muchacho no tiene la energía para ir a la escuela. Entonces eso está pasando por ese lado. Yo pienso, mi hipótesis es que la mitad del sistema escolar en función de estudiantes y de profesores se nos va o se nos está yendo justo en estos días, en esta semana. La semana que viene, entiendo, empieza el bachillerato, la secundaria, y allí será el llanto y crujir de dientes, porque desde el año 96, o sea, óigase bien, hace 23 años, una investigación de quien fue vicerrectora académica de esta universidad, Marixa Barrios, mostró un grandísimo desfase entre la cantidad de profesores de biología, química, física, matemáticas e inglés que generaban las 30 y tantas casas de estudio de nivel superior en ese entonces, ahora hay 60 y pico, y las necesidades del sistema, o sea, por la gente que se te va o la gente que se jubila, tú necesitas nuevo, y además por la expansión que sea del sistema educativo. Entonces, cuando se necesitaban, por decir algo, un número bastante aproximado, un promedio de 1.300 profesores nuevos de biología y química por año, todas las instituciones estaban graduando 500 y tantos. Y esa era la magnitud del déficit estructural desde los 90. Eso empezó a provocar que muchísimos estudiantes no viesen su pensum completo. O sea, si tenían 40 asignaturas en el bachillerato, a lo mejor estudiaron 35 de ellas. A lo mejor dejaron de ver matemáticas de segundo año, inglés de cuarto año, etc. Y empezaban a aparecer las lagunas, porque eso no se puede suplir luego. Eso era nada comparado con lo que se comenzó a vivir ya desde el año 14, 15 de este siglo, y por supuesto lo que está pasando ahorita. O sea, con esos salarios de miseria, o sea, los profesores se están yendo, ni siquiera están yendo a renunciar formalmente, sino ya un sistema que ha sido tan mal agradecido con ellos, sencillamente no les merece el más mínimo respeto. Hay un proceso allí de rabia, de frustración. Por supuesto que sí se mantienen muchísimos apóstoles, místicos, etcétera, pero va a ser sumamente difícil que no se pueda dar una educación, un derecho a la educación que al final no es ni derecho ni es educación, porque si usted de 8 o 10 asignaturas le faltan 4 o 5 profesores de manera permanente, o sea, a usted le están burlando su derecho a la educación. Insisto, eso yo lo constaté y lo publicamos en este libro, que creo que es el primer libro que publica La Católica escrito por estudiantes. Este libro lo escribieron 44 de mis estudiantes, se llama Nuestra decadencia educativa, está publicado el año 17, Publicaciones UCAP, y aquí hay 44 historias. Eran mis alumnos, yo les pedí una autobiografía de su vida escolar, de primaria a secundaria. Estos 44 muchachos, ya muchos se graduaron, pasaron por alrededor un poco más de 100 planteles, y más o menos la mitad era público y la mitad era privado. Y lo que ellos describen aquí es terrible. Y esos son muchachos que estaban estudiando el bachillerato entre el año 8, 9 y 12, 13, 14. O sea, llegaron a la universidad. Y llegaron a la universidad, o sea, antes que empezara la descomunal crisis del gobierno de Maduro, y particularmente en los últimos 2 años. Entonces, estos muchachos, el principal problema que ellos relatan aquí es la ausencia de profesores. O sea, uno de ellos, por ejemplo, dice, tuve 10 profesores de matemáticas de primero a tercer año de bachillerato. O sea, que en promedio cada año eran 3 los profesores que entraban y se iban. Otro caso, una muchacha, un colegio de monjas, además, qué cosa más seria que un colegio de monjas, más disciplinada, más disciplinado. Cuarto año de bachillerato, la muchacha dice, tuve 4 profesores de inglés en el mismo curso,
Y cuando llegó el mes de mayo, el cuarto renunció y llegó la monja desesperada a contárnoslo. Así mismo lo escribe la muchacha. O sea, lo valioso de este libro es que se mantiene aquí el estilo, el desenfado, la frescura de estos jóvenes. Dice, la monja llegó desesperada al salón a plantearnos que qué hacía, y entonces dice ella, mi novio que estudiaba conmigo había estado un año en los Estados Unidos y le dijo, madre, yo puedo enseñar. Y la monja en el desespero, era el mes de mayo, le dijo, pues enseñe. Por supuesto, la muchacha también escribe con toda su cachaza, dice, pero como era el amigo de todos, ya no le fuimos más a clase. Y como era el amigo de todos, nos puso a todos más de 15. O sea, eso estaba pasando en el año 10, 11, 12 de este siglo. ¿Qué es lo que está pasando en el año 18, el año 19? Pues muchísimo peor que esto. Ya no va a tener ese colegio privado los 4 profesores de inglés en el mismo año. Es que de repente ni siquiera va a contar con el primero que se aventure a enseñar el inglés y tampoco otras cosas. Entonces, es una mentira gigantesca lo que está ocurriendo con el sistema educativo en la medida que él tiene que garantizar el derecho a una educación de calidad. Lo que puede garantizarlo más es un pupitre en medio de unas paredes desoladas. Y una gravedad que vemos y que está clara desde el punto de vista de los docentes. Hay una tragedia nacional y además para cualquier ejercicio de planificación de políticas públicas de mediano o largo plazo, donde empiezan a notar la falta de esta deserción escolar en primaria, afectará a la de bachillerato en 4 o 5 años, afectará a la de la universidad en unos años posteriores. En esta situación, Leonardo, ¿cuáles pudieran ser los primeros pasos? O sea, ¿por dónde se puede iniciar o por lo menos el sostener el andamiaje para que la implosión no termine de derrumbar el sistema educativo y iniciar una reconstrucción de este proceso y bueno, teniendo como la salvedad de que eso no es de un día para otro ni es un ejercicio de inmediateces, pero ¿por dónde se inicia la reconstrucción? Mira, un ministro de educación de otro gobierno que entrase a ejercer ahora, justamente cuando comienza el curso escolar, yo creo que no debe tener más metas que el primer trimestre. O sea, si es un sistema que está implosionando, ¿quién va a ser el cuerpo de bomberos que detenga la implosión? Tal cual en Nueva York. Sí, yo solamente veo 2 elementos. Uno, o sea, hay que olvidarse ahorita que si el currículum mejor, que si el no sé qué, que si los libros de la Bicentenario, que si, no, espérate, ya va. Como decían los filósofos medievales, primum vivere deinde filosofare. Primero vivir y después filosofar. Entonces, punto 1, programa alimentario escolar. O sea, decíamos antes que el 89% de los niños no lo tiene. La gente está pasando hambre en el país. El que comía 3 veces está comiendo 2 veces. El que comía algunas proteínas ya dejó de comerlas y simplemente tiene carbohidratos, si es que lo tiene. Entonces, rescatemos ese programa. O sea, por supuesto, un Ministerio de Educación, un ministro, su equipo, tiene que disponer un conjunto de recursos suficientes para estas 2 cosas que voy a decir. El programa alimentario escolar, reimplantarlo en el 100% de los planteles oficiales y en todos aquellos planteles privados que se acojan a la modalidad, porque todos son venezolanos. Y entonces eso implica un costo. Y eso se hace de las 3 maneras. Si tiene comedor el plantel, resucitarlo, o si no, inventar el sistema de las cooperativas, del grupo de madres, o de comprarle a empresas privadas grandes o pequeñas, pero que los muchachos tengan su desayuno y su almuerzo, o su almuerzo y su merienda. Eso de aquí a diciembre es fundamental. Por decir, los primeros 100 días famosos de un gobierno, un trimestre. Y el otro, ver cómo esos docentes que se han tenido que ir del sistema pueden volver. Y entonces eso también requiere dinero. O sea, usted no puede traer de vuelta a un profesor y decirle, le voy a pagar $5, ¿no? O sea, yo recuerdo perfectamente que hace un año y tanto Francisco Rodríguez, cuando planteó, y yo colaboré con ese programa,
un plan de dolarización de la economía, y ahorita está dolarizada. Lo que no están dolarizados los salarios de la gente, los ingresos de la gente. Se le planteó esto de los docentes y él puso exactamente estas cantidades: $188 para el docente 1 mensual y $313 para el docente 6 mensual, cuando estaba planteando un salario mínimo de $75, para luego llevarlo en 2 o 3 años a 300, que es más o menos el estándar de América Latina. O sea, $15 es Cuba, $79 al mes es Haití, pero todos los otros países están en 100 y pico, 200 y pico, y países razonables al respecto, como Ecuador, tiene $390 al mes. Entonces, llegar ahí no se puede arrancar de una vez. Él planteaba 75 salario mínimo general, pero para un docente, 188, docente 1, y 313, docente 6. Usted coloca eso, usted le da a entender a la gente que sí vale la pena ser docente, que usted no se va a morir de hambre, y los docentes volverían. O sea, hay que rescatar además ese esfuerzo que hicieron personas que invirtieron en su formación y el propio país. Eso está en este momento desperdigado, fuerza centrífuga. Hay que centripetar todo esto otra vez hacia el sistema educativo. Y por supuesto, si no alcanza, recurrir a docentes jubilados. Y si no alcanza, recurrir a profesionales de otras carreras. Verbigracia, usted es médico en Boconó y usted está consciente del problema y usted quiere enseñar 8 horas de biología en un cuarto año de bachillerato, pues porque no se le va a contratar. Usted de biología requete sabe. Entonces, désele un curso, désele 8 o 10 lecciones de pedagogía, de cómo evaluar a ese médico y que haga la función temporalmente. O sea, no se trata de cambiar al docente por otro profesional, se trata de cubrir una emergencia con un criterio elemental. Por encima de cualquier consideración de tipo gremialista, tiene que privar la consideración básica, que es el derecho a la educación, que es un derecho primario. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Un 0 profesor de biología o un médico profesor de biología? ¿Qué es preferible? ¿0 profesor de física o un ingeniero civil profesor de física? O sea, así de simple. Mientras, estoy hablando de los primeros 100 días, estoy hablando de un año escolar, un primer año escolar, de un proceso de reconstrucción del país. Después ya pueden medir otros criterios, digamos, no de exquisitez, pero sí de absoluta seriedad. Y por ejemplo, allí, cambiar el currículum. Dije que eso no es ninguna prioridad ahorita, pero en Venezuela hay una locura. En el bachillerato y en la primaria se están aplicando en la práctica 4 maneras de entender el currículum. No es que hay un modelo totalitario del gobierno, no, hay 4 modelos, 2 del gobierno y otros 2 que no son del gobierno. Entonces, eso se lo dije yo a Héctor Rodríguez el año 14, con todos sus viceministros, y le expliqué: hay anarquía curricular por esto, y los 4 modelos son estos, y esto no lo resiste un país. Eso fue el año 14, tomaron nota todos, y eso no se ha cambiado. Pero eso no es una medida de los primeros 100 días ni del primer año, pero para el segundo año sí hay que enseriar esto, porque también puede estar el docente, el plantel, el pupitre, el muchacho con ganas, por lo menos nutrido, y con esa anarquía curricular, o sea, eso no es lo que necesita un país. Se necesita gente nivelada y que aprenda lo fundamental tanto en primaria como en secundaria. Bueno, con esto cerramos este espacio. Los invitamos a estar atentos a futuras promociones de invitados a este espacio de la Dirección de Egresados, donde el objetivo fundamental es conectar egresados y amigos de la Universidad Católica Andrés Bello con que nos permitan una explicación de temas de la agenda pública, de temas de interés para todos nosotros. Agradecido, Leonardo, por acompañarnos y por ser conejillo de Indias en esta experiencia. Nos seguimos viendo.